Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a tener dos hermosos cantos, como los dice nuestro hermano Juan, y en verdad son hermosos cantos, ¿verdad? Vamos. ¿Ya se me perdieron? ¿Será que me puse nervioso? Ese canto número 19. Canto número 19. Hoy es como el Evangelio. Vamos a tener dos hermosos cantos. Después le damos el lugar a nuestro hermano Leonel, que nos estará partiendo la comunión en esta tarde. Vamos a tener el canto Hoy es como el Evangelio. Hoy es como el Evangelio, alcanzado ofrece paz. Pues seguro, alma mía, la promesa a ti se da. Viene alguno en mí no veo, corrupción tan solo hay. Yo cansado y afligido, busco alivio con afán. En el arca la paloma encontró reposar. Para mi alma tribulada, el Señor arca será. Combatido vengo y crece el diluvio sin cesar. Ábreme, Jesús, mi hermano, rugirá la tempestad. Amparada ya en tu seno, puede el alma respirar. El reposo que prometes siempre da segura paz. Oh, cuán dulce en mis oídos fue tu acento celestial. Ven a mí, ven, que el descanso solo en mí podrás hallar. Amén. Vamos a tener un canto más, hermanos, y después le damos el lugar a nuestro hermano en esta tarde. Canto número 5, Oh bondad tan infinita. Canto número 5. También es muy bonito canto, ¿verdad? Pero lo que dice el canto es algo que debemos de ponernos a pensar, ¿verdad? A meditar. Cantemos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eterna y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hay
Deme un thumbs up. Es ok. Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, hermanos, hoy en esta tarde. Espero que hayan descansado y que estemos listos para estudiar la palabra de Dios. Una vez más, le damos la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook Live. Gracias porque ha tomado el tiempo para estar con nosotros por medio de este medio del Facebook Live. Esperamos que tenga su Biblia, papel o lápiz para que tome notas de las cosas que vamos a estar estudiando en esta ocasión. Si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario que quiera compartir con nosotros, pues ahí en su pantalla, en su televisor, están pasando varios medios en cómo usted se puede poner en contacto con nosotros y nos daría mucho gusto oír de parte suya. Si acaso tiene oportunidad, le invitamos para que venga y nos visite al 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Muy bien, la semana pasada empezamos el estudio de la parábola de el tesoro escondido y no llegamos a terminarla. Solo que en esta ocasión vamos a mirar la parte número 2 y esta se encuentra solamente en un versículo, el versículo 44 de Mateo capítulo 13. Recuerde que no hemos salido de Mateo capítulo 13, ya hemos visto varias parábolas, el sembrador, la cizaña, el trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de la mostaza y la parábola de levadura. Ahora estamos con la parábola de el tesoro escondido y todavía faltan 3 más parábolas para terminar el estudio de este capítulo. Pero regresando nuevamente a la parábola del tesoro escondido, versículo 44, dice lo siguiente, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, en el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Estuvimos viendo que cuando empezamos el estudio de las parábolas, otra vez voy a poner aquí parábolas de Jesucristo, que es lo que estamos estudiando. Parábolas de Jesucristo. Tiene tinta. Miramos nosotros que estamos en el Mateo, capítulo 13, versículo 44. Y empezamos primeramente con nuestra introducción la semana pasada, por causa de que hay alguno entre nosotros que no vino la semana pasada. Y estuvimos viendo las categorías de parábolas. Y estuvimos viendo que son 3 categorías de parábolas. En el Nuevo Testamento o en la Biblia tenemos parábolas de similitud, parábolas que se vienen a catalogar como parábolas simplemente, y parábolas que es de historia ejemplar. La parábola o la categoría de parábolas, vemos nosotros que son historias de que pueden salir de la imaginación de aquel quien lo está enseñando, que no realmente van a ser cosas reales, que llegan a la ficción, a la imaginación de uno, ¿verdad? Pero viene a representar algo real en la vida. La parábola de historia ejemplar son parábolas un poquito más extensas, pero no se usa la palabra como ni semejante, pero se usan historias reales que vienen a transmitir una verdad, un principio bíblico, como el buen samaritano. Pero la parábola que estamos viendo en Mateo capítulo 13, versículo 44, es la parábola que se encuentra en la categoría de similitud.
Y la palabra similitud, como ustedes pueden ver, la primera parábola aquí es una símile, ¿verdad? Que se usa en ocasiones las palabras como o semejante. Y esto es lo que vemos aquí. Dice que el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en un campo. Solo que entonces vemos nosotros que esta parábola se está refiriendo al reino de Dios. El reino de Dios se está demostrando como el tesoro que está escondido, y es el reino de Dios. Y miramos nosotros que en la Escritura varios versículos nos enseña concerniente al reino de Dios y la iglesia. Yo solamente voy a usar uno de ellos. Se encuentra en Mateo capítulo 16 y versículo 18 al 19. Jesucristo ahí en el versículo 18 dice: sobre esta roca estableceré mi iglesia. Y luego ya en el versículo 19, nuestro Señor Jesucristo ya prosigue en decir que a Pedro se le iba a dar las llaves del reino de los cielos. Usa la frase reino de los cielos y iglesia en referencia a lo mismo. Solo que entonces llegamos a la conclusión bíblica de que el reino de Dios es un tesoro y por lo tanto viene a ser la iglesia de Cristo. A lo cual nos llevó a hacer la pregunta siguiente. Llegamos al punto número 2. ¿Recuerda usted, o más bien que la iglesia es un tesoro inesperable? Es un tesoro que se viene a encontrar inesperable en la vida de la persona que se convierte en cristianos. Y estuvimos viendo varios ejemplos de esto. Por ejemplo, estuvimos viendo en Hechos capítulo 2 y versículo 41, en donde dice la palabra del Señor que 3,000 almas fueron bautizadas en el día de Pentecostés. Estuvimos viendo de que en ese tiempo, yo estoy seguro, hermanos, que estas personas que fueron a Jerusalén para cumplir con la voluntad de Dios conforme a la ley de Moisés, ellos no se imaginaban de que en ese día, el día de Pentecostés, iba a suceder lo que sucedió y que ellos iban a ser los primeros o parte del reino que se había establecer durante el día de Pentecostés. Yo no creo que ellos tenían en mente que esto iba a suceder en la vida de ellos. Por eso digo, ¿verdad? El tesoro es algo que uno viene a encontrar inesperablemente, o sea que no lo esperaba, pero lo encontró. En Hechos capítulo 2, versículo 41, miramos esto. Y luego fuimos para Hechos capítulo 8 a hablar del eunuco. Y estuvimos hablando de que el eunuco no se imaginaba de que alguien había de acercarse a su carro y le había de hacer la pregunta: ¿entiendes lo que lees? Él no se lo imaginaba eso. Él no se imaginaba que Felipe se iba a acercar y le iba a explicar el pasaje que él iba meditando, leyendo, en el cual llega a la conclusión qué es lo que tiene que hacer porque él es un pecador. Y todo esto lo venimos a inferir del texto porque dice los versículos del 26 en adelante, que el eunuco, después de que entendió lo que Felipe le explicó, dice el eunuco: aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? No se lo esperaba, pero vino a ser parte de la iglesia el eunuco. Y así consecutivamente estuvimos viendo varios versículos del Nuevo Testamento en donde llegamos a ese punto. Solo que esto es solamente una repetición de lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a entrar en el siguiente punto de esta parábola, ¿ok? Y creo que no hay preguntas sobre lo que ya hemos visto anteriormente, a no ser que todavía tenga una, ¿verdad? ¿No? Vamos al tercer punto, ¿verdad? Y el tercer punto es que la persona que encuentra la iglesia, que viene a ser parte de la iglesia inesperablemente, ¿verdad? Dice que deja todo. Deja todo.
¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Bueno, recuerde que la persona que viene a ser parte de la iglesia de Cristo, hermanos, ya tiene que haber una transformación en la persona. ¿Ok? Tiene que haber una transformación. Y esto, pues claramente lo miramos en Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Tiene que haber una transformación. Lo vemos eso también en Romanos capítulo 6 y versículo 3 en adelante. ¿Ok? Tiene que haber una transformación. Y la transformación incluye lo siguiente. Número 1, tiene que dejar el viejo hombre en su vida. Eso claramente, ¿verdad?, lo establece la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 3 y versículo 9 dice que el cristiano debe dejar el viejo hombre y sus hechos. Ahora, es un versículo que nos habla claramente de lo que se tiene que hacer, pero no nos da detalles ese versículo en cómo usted y yo llegamos a ese punto en nuestra vida. Es un texto de declaración. Si usted recuerda bien cuando estuvimos estudiando hermenéutica, es un texto de declaración, pero no un texto de procedimiento. No nos dice el procedimiento que se tiene que llevar para que lleguemos a ese punto. Y claro que usted y yo entendemos que el bautismo no viene a quitar los hábitos del viejo hombre. Se incluye más. El bautismo solamente viene a quitar los pecados. Es decir, cuando una persona está en pecado, su conciencia le molesta. Romanos capítulo 9, versículo 1 declara eso. Porque la conciencia está cauterizada a consecuencias del pecado y es lo cual nos está acusando de que nosotros no tenemos valor delante de Dios, de que nosotros no podemos acercarnos a Dios, etcétera, etcétera. Todo esto lo miramos en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Solo que entonces tiene que haber una transformación. Y la transformación usted la puede añadir, ¿verdad? La puede poner con 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Habla ahí de la transformación. Dice, con toda diligencia añadir a vuestra fe. Recuerde que el bautismo lo que ha hecho, ha producido fe en cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios, que es el Evangelio, las buenas nuevas, es lo que produce fe en nosotros. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Cuando esto ocurre, entonces solamente tenemos la fe. Pero Santiago dice 2:26 que una fe sin obras está muerta. Solo que entonces tenemos que añadirle fe a vuestra obra. Y la primera cosa que debemos de añadirle es virtud. La segunda cosa que debemos añadirle, ¿verdad? Y ahí se hace una lista, todo aquí lo puede leer en estos pasajes. Eso es una transformación. Y uno como cristiano, cuando encuentra aquel tesoro, debe de estar listo para poder dejar todo aquello lo cual el Señor pide de nosotros. Ejemplo. Ejemplo, voy a poner aquí, ¿verdad? Ejemplo, la vida de Saulo. La vida de Saulo. Porque es el más indicado que podemos nosotros usar, ¿verdad? Para que miremos la transformación en él. Y claro, ¿verdad? Que la transformación no acabé de poner, pero puse el número 2. La transformación tiene que ser también sobre el conocimiento. ¿Ok? El conocimiento. Y esto es lo que dice aquí, a vuestra fe añadidle virtud, a vuestra virtud conocimiento. Solo que ahí se va. ¿Ok? Dejar el viejo hombre, pero también este conocimiento espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 1 habla de eso. Pero vamos a ver el ejemplo, Saúl. Miren, en Saúl miramos nosotros que miramos nosotros que él era una persona
que viene de una familia muy religiosa, hermanos. Él viene de una familia muy religiosa. Su padre y su madre, ¿verdad? Todos eran ¿qué? Fariseos. ¿Que no es así? Nos habla la Biblia de que él viene de una familia religiosa. Y según Filipenses capítulo 3, dice que los fariseos eran de la secta más estricta concerniente a la religión. ¿Que no es así? Una religión apegada a la ley de Moisés. E incluso el apóstol Pablo dice, cuando se habla de la ley de Moisés, él era ¿qué? Irreprensible. Irreprensible. Solo que Saulo viene de una familia que pertenece a la religión fariseos y una religión, ¿verdad?, que estaba estrictamente apegada a la ley de Moisés. Segundo, Saulo era un hombre muy educado en la ley. Y miramos nosotros que cuando digo educado en la ley, fue un hombre que fue enseñado porque los fariseos, ¿qué tenían ellos diferente a lo que enseña la palabra del Señor? Las tradiciones de los padres. Las tradiciones de los padres. Esto lo declara él mismo, Saulo, en Gálatas capítulo 2 y versículo 14 en adelante, o del 12, 13, 14 por ahí, que era celoso de las tradiciones de los padres. Pero en cuestión a la educación, la que realmente cuentaba en aquel entonces, que era lo religioso, viene a estudiar bajo los pies de Gamaliel. Y si usted hasta ahorita no entiende ni sabe quién es Gamaliel, Gamaliel era un judío bien venerado entre los judíos. Era un hombre que todo judío quería estudiar bajo sus pies. Hechos capítulo 5, versículo 34 nos enseña de eso. Pero Saulo, ¿verdad?, nos dice en Hechos capítulo 22 y versículo, me parece que el 2 o el 3, dice que él estudió bajo los pies de Gamaliel. Se preparó bien. Solo que era un fariseo, pero de una familia de fariseos, la educación, bien. Y esto lo llevó a ser una persona privilegiada. En el sentido de que él vino a servir, ¿dónde? En el Sanedrín, hermanos. Con el resto de los fariseos y saduceos, la gente de prestigio en aquel entonces. La gente que hoy en día el Sanedrín es como hoy en día la Corte Suprema de Estados Unidos. Las que hace las leyes, los que corren a los asuntos religiosos de los judíos. A ese grupo pertenecía el apóstol Pablo. ¿Ok? Y miramos nosotros que este privilegio le trae a él también gran ¿qué? Autoridad. Le trae gran autoridad. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 9, versículo 1, que él va a los sacerdotes y les pide cartas. Inmediatamente se las daban. Solo que noten este hombre lo que era. Hoy en día, ¿verdad?, pudiéramos igualdar a una persona así, una persona que es bien reconocida entre la comunidad, que se destaca entre la comunidad, que tiene bastante respeto, una persona bien educada, una persona que a consecuencia de todo esto y la familia de donde desciende, es una persona privilegiada. Solamente mencionar su nombre, ¿verdad?, tiene privilegios. Y una persona que tiene claramente autoridad. Noten, todo esto dice Saulo en Filipenses capítulo 3 y versículo 7, que él lo tuvo, ¿por qué? Por basura. Por basura. ¿Qué estamos estudiando? Que dejó todo. Noten, Saulo, que ahora conocemos como el apóstol Pablo, dejó todo, hermanos. Pregunta que yo me tengo que hacer a mí mismo.
Si yo estuviera en una posición así, ¿estuviera listo para dejar todo esto? Si usted estuviera en esta postura, ¿estuviera listo para dejar todo esto? Es un tesoro escondido en un campo que al encontrarlo, estamos dispuestos en dejar todo esto. ¿Y dejar todo esto para qué? Para que pueda existir la transformación, la metaforia, que pueda existir, que venga a un cambio. Y claro que el cambio, ¿verdad?, al cual se va a hacer, ¿verdad?, es a qué? A un servidor. A un servidor. A uno que viene a servir. Y esto lo miramos en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante de Jesucristo. Cristo, que todo lo tuvo, se vino a despojar para ser un siervo, para servir a otros. ¿Recuerdan cuando Jesucristo se viene a humillar delante de sus discípulos y les lava los pies? ¿Qué es lo que le estaba enseñando Jesucristo a sus discípulos ahí? Bueno, la humildad. ¿Pero qué más? ¿Qué más le estaba enseñando Jesucristo? Que uno está dispuesto, que si uno está dispuesto a dejar todo. ¿Recuerdan Lucas capítulo 14? ¿Qué es lo que viene a engrandecer al siervo, verdad? Es el en donde viene a dejar todo y se convierte en un servidor. Solo que el siguiente punto, ¿verdad?, es dejar todo lo que nosotros tenemos. Ahora, pregunta, hermanos. Aquí está la pregunta, la aplicación para cada uno de nosotros. Desde el momento que usted se convirtió en el cristianismo, desde el momento que yo me convertí en el cristianismo, ¿qué tanto cambio ha visto en nuestra vida? Y digo yo, ¿verdad?, cambio en el sentido de que nos hemos sometido más a la voluntad de Dios que a lo que antes éramos. ¿Qué hemos dejado? ¿De dónde hemos venido y qué hemos dejado que podemos decir, pues yo lo dejé todo? Yo dejé todo y ahora soy lo que soy porque lo he dejado todo. Es una pregunta que únicamente usted se tiene que contestar y se puede contestar. Ahora, si yo lo conozco bien, entonces yo puedo decir o puedo formar una opinión sobre su vida, pero si no lo conozco bien, entonces no tengo derecho y no puedo formar una opinión, pero de mí mismo sí puedo formar una opinión. Yo sé lo que tuve y yo sé bien lo que he dejado por tal de que entrarme en el reino de Dios y seguir la transformación en mi vida. Ahí está el ejemplo de Saulo. Pero ¿qué es su ejemplo? Pregunta o comentario. Padre y madre. Sí. Así es. Y claro que no estoy diciendo, hermano, que vamos y vendamos nuestra casa, que vamos y demos todo nuestro dinero a los pobres, etcétera, etcétera. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es la transformación en su vida. Una persona puede continuar su vida, pero el Señor es el primero o número uno en la vida de tal persona. Toda decisión que tiene que hacer la hace en base de lo que dice la palabra del Señor. Todo asunto que tiene que hacer lo hace en base a la palabra del Señor. ¿Qué tantas veces sacrificamos principios bíblicos por tal de que nosotros podamos seguir adelante con nuestra propia vida? Ese es el punto. Y claro, ¿verdad? Que uno va a decir, bueno, hermanos, que tenemos que sobrevivir, sí, correcto, entiendo todo eso. Pero ¿dónde está la fe de nosotros?
que no es el mensaje que Jesucristo le trata de enfatizar a sus discípulos en Mateo capítulo 6. Y en el versículo 33, ¿cuál es el punto principal de esa tesis, de ese capítulo? Buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Pero noten la mentalidad de los apóstoles. Aunque Jesucristo le enseña eso, noten en cómo Pedro le contesta. Señor, nosotros hemos dejado ¿qué? Todo. Mateo capítulo 19. ¿Qué pues entonces vamos a ganar con esto? En otras palabras, esa es la mentalidad de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Si yo estoy listo, ¿verdad? Para dejar todo lo que tengo, ¿verdad? Yo quiero mirar evidencias tangibles, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a recibir? ¿Y qué es lo que el Señor le dice? ¿Recibirás qué? 100 veces más de lo que has dejado. Ahora, lo entendemos, pero ¿estamos dispuestos en hacerlos? Y si no estamos dispuestos en hacerlos, entonces, que no es lo mismo lo que Jesucristo le dijo a sus apóstoles, hombres de qué? De poca fe. Es fácil decirlo, hermanos, pero llegar a implementarlo en nuestra vida es difícil. Es difícil. Yo lo entiendo, porque soy humano, ¿verdad? He pasado por donde ustedes, algunos de ustedes están pasando. Ya entramos en nuestra vida de oro, como decimos, ¿verdad? Ya hemos pasado, todavía tenemos algunas otras cosas que pasar, ¿verdad? Pero ya hemos pasado por todos esos momentos. Y yo entiendo. Y yo le puedo decir por sí mismo, ¿verdad? Que yo estuve dispuesto, yo y mi esposo estuvimos dispuestos en hacer esos sacrificios. ¿Y nos fue bien en ocasión de nuestra vida? Voy a ser sincero con ustedes, no. No. Porque hay tiempos cuando uno sufre, hay tiempos cuando uno se la ve poco difícil. Pero una cosa sí le digo, Dios nunca nos falló. Nunca nos falló. Y esto es el punto de esta parábola. Y lo digo todo esto no para levantarme cuello, sino porque yo puedo hablar de mi propio ejemplo, hermano. No puedo usar el ejemplo de nadie más. ¿Verdad? Solo que entonces, pues lo digo, no para que digan, el hermano, ¿verdad? No, sino que para que entendamos que esto es posible, pero claro, va a venir con un precio. Va a venir con un precio y por lo tanto va a haber dificultad en la vida. Solo que el tercer punto es dejar todo. La parábola dice que va a llegar el momento cuando inesperablemente uno va a encontrar ese tesoro que es la iglesia. Para nosotros, ¿cuándo fue ese tiempo? Usted sabe cuándo. Pero luego viene lo siguiente. Ya que lo encuentremos, dice que está dispuesto en dejarlo todo para tratar de obtenerlo. Recuerde simplemente porque hemos sido bautizados en la iglesia de Cristo, no quiere decir que somos salvos, hermanos. Si somos bautizados en la iglesia de Cristo, no quiere decir, ¿verdad?, que ya eso es todo. Ahí empieza el trabajo difícil. Entendamos eso. De ahí empieza el trabajo difícil, la transformación en dejarlo todo. Y claro, ¿verdad?, que no vamos a estar dispuestos en hacerlo inmediatamente, pero poco a poco lo vamos a tener que hacer para llegar al punto donde Dios quiere que estemos. Hermano Juan. Así es. No hay tiempo, no hay fechas, pero sí, tenemos que ir escalando poco a poco. Desde el momento que nosotros escalamos uno, segundo escalón, tercero, vamos a ir transformándonos poco a poco. Pero si nosotros vamos escalando y nos
Así es. Nos quedamos estancados y es cuando ya ahí algo está pasando. Tenemos que trabajar en eso. ¿Sí, hermano? Sí, en Lucas 14:33, usted sabe, Jesús dijo, así pues cualquier de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí está el ¿Qué punto. dice? Si no renuncia a todo lo que uno tiene, ¿verdad? No puede ser discípulo de Jesucristo. Porque Jesucristo, según Pablo, ¿verdad? Dice que renunció, ¿qué? Todo. Segunda de Corintios capítulo 8. Siendo rico, se despojó. Y es lo que dice Filipenses. Solo que si Jesucristo lo hizo, pues también nosotros lo podemos hacer. Y lo bonito que es que la palabra de Dios nos da los pasos que hemos de dar, que dice la primera carta de Pedro, ¿verdad? Que añadir a nuestra fe virtud, a virtud conocimiento, a conocimiento de nuestro propio. Así es. Viendo uno mismo, a veces estamos escalando los escalones Así es. en nuestra vida. Hermano Arnoldo. Aquí Colosenses 2:3 dice, el apóstol Pablo lo escribe, ¿verdad? Dice en el 3, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí está. Allá en el tercer cielo, ¿verdad? Y regresa aquí a lo mismo, ya. Ya. Y una pequeña advertencia a lo que dijo Juan, ¿verdad? Simplemente porque la Biblia nos enseña que para algunos, ¿verdad?, va a ser más lento el proceso, no usar eso de excusa, hermanos. Porque hay hermanos, hermanas que lo usan de excusa. Teniendo la capacidad, teniendo la mentalidad, teniendo todos los recursos necesarios, no lo hacen porque hay perosidad, ¿verdad? O sea, que son perezosos en su vida y no lo quieren hacer. Dice, pues no, pues que a uno, ¿verdad?, se va a llevar más tiempo. Uno tiene que entender que el Señor conoce nuestros corazones. Y Él sabe bien si acaso usted está en ese estado o se está esforzando para llegar a aquel punto. Yo entiendo que hay algunos de nosotros, ¿verdad?, que somos un poquito lentos en ese proceso. Pero algunos que rápidamente pueden llegar al punto, ¿verdad?, que necesitan que llegar y usan lo anterior para decir, bueno, es que se lleva un proceso. Y claro que sí, ¿verdad? Y cuando se dice eso, ¿verdad?, yo no lo entiendo, yo no lo conozco porque no puedo leer su corazón, pero Dios sí lo sabe. Número 3, hermano, o número 4, porque ya el tiempo se pasa para ya no regresar con esta parábola, ¿verdad? ¿Por qué es que es un tesoro? ¿Por qué es que la iglesia es un tesoro? ¿Ok? ¿Por qué es un tesoro? Bueno, primeramente, ¿verdad? Por lo que dice Romanos 14, 17. Note lo que dice 14, 17. Romanos 14, 17. Estamos hablando de la iglesia. ¿Y por qué lo debo de dejar todo yo? ¿Verdad? Romanos 14, 17 dice la palabra del Señor. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. Por eso es que debemos de venderlo todo, dejarlo todo, ¿verdad?, para tratar de mantenernos en el reino, porque es un reino ¿de qué? De justicia. Es un reino en donde se encuentra la paz. No la paz como el mundo la da, hermanos, sino la paz como Dios nos la da. Juan capítulo 14, versículo 27. Es un reino donde hay la justicia de Dios, la paz y el gozo, la alegría. Por esa razón se debe de vender todo y tratar de hacer todo lo posible para mantenerse en él. Solo que tenemos Romanos capítulo 14, versículo 17. 17. Número 3. Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Y esto lo puede añadir con otro versículo. Pero note lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Así que
recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Segundo, la razón en por qué debemos de dejarlo todo, venderlo todo y tratar de mantenernos en el reino de Dios, porque es un reino inconmovible, hermanos. Las puertas, el Hades, dice Jesucristo en Mateo capítulo 16 y versículo 18. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ¿quién? Contra ella. Una vez que venimos a ser propiedad de Jesucristo, que venimos a ser comprados con su propia sangre, 1 Corintios 6, 20, ya no podemos, el Satanás ya no nos puede quitar de las manos de Dios. Sí, claro que los mantenemos firmes y adelante, ¿verdad? Pero Satanás ya no puede contra nosotros. Es un reino inconmovible. Ya no puede haber destrucción. Daniel capítulo 2, versículo 44 dice que este reino habrá de consumir todos los demás reinos y jamás será ¿qué? Destruido. Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33 nos habla de lo mismo. Es un reino inconmovible. Nada puede, hermanos, nadie ni nada puede en contra de la iglesia de Cristo. Entendamos eso perfectamente. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Entendemos ese pasaje? ¿Lo aceptamos en nuestra mente y corazón? ¿Lo ponemos en práctica? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es algo que el pueblo antiguo, los israelitas, no comprendieron. Cuando Dios les decía, vayan, yo pelearé por vosotros. La guerra ya la tienen ganada. Vayan, yo voy a pelear por vosotros. Éxodo capítulo 14, versículo 14 nos habla de eso. Yo pelearé por vosotros. Deuteronomios capítulo 31, versículo 6. No tengáis miedo. Vayan, yo estaré con vosotros, yo pelearé por vosotros. Y en la misma promesa que se le hace al cristiano en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Dice que mayor es el que está en nosotros que aquel que anda en el mundo o que está en el mundo. Está hablando de Satanás. Satanás es el que tiene el control de este mundo. 1 Juan 5, 19. Pero dice, mayor es el que está con vosotros. Lo creemos, hermanos. Vivemos nuestra vida con esa mentalidad, con esa confianza. ¿La vivemos? Nada puede contra nosotros, contra el amor que tenemos a Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo que es 35 en adelante. Y finalmente, debemos dejarlo todo, porque este tesoro, ¿verdad? Porque este tesoro es un tesoro glorioso que nos habrá de llevar a la gloria, a la eternidad con Dios. Y esto lo vemos en la primera carta a los Corintios, empieza capítulo 15, empieza el versículo 23 en adelante. ¿Por quién va a regresar Jesucristo en su segunda ocasión que venga? ¿Va a venir para establecer un reino en Jerusalén? No. Dice que va a venir ¿por quién? Por los suyos, por la iglesia. Y después de que venga por su esposa, porque ahorita está desposado con la iglesia de Cristo. Es como un tipo somos fiancés de Cristo, ¿verdad? Estamos casados, ¿verdad? Pero va a venir por nosotros. Y cuando venga por nosotros, entonces Él nos va a recoger y nos va a llevar a la gloria con Él. Y vamos a pasar una eternidad con Él. Dice Apocalipsis capítulo 22, donde no habrá ver tinieblas, solamente luz. Vamos a estar adorando día y noche. Quién sabe cómo será ese tipo de vida, pero ahí es lo que vamos a estar haciendo, hermanos. Y por eso debemos de dejarlo todo, debemos de vender todo, ¿verdad? Para tratar de ser parte de la iglesia
de Cristo. El tiempo ya se metió. ¿No pregunto o comentario? ¿Mande? Antes de que se termine el tiempo, no, sobre eso que dejar todo, la otra vez estaba viendo en la televisión de un cantante muy famoso que dice que en ese rato dejó de cantar. Dijo, estoy fastidiado de cantar estas canciones vulgares, y ganaba muchos. Dijo, voy a dejar todo ahorita mismo porque me voy a entregar a Dios. Fíjese el valor que tiene. Él ganaba muchos miles de dólares, no sé si miles. Y en ese rato se fastidió de todo y dijo, les voy a devolver el dinero a todos los que pagaron su boleto. En ese rato. No quiero decir quién, pero en la televisión salió eso. Pero era, según, muy famoso para la gente. Y ahí en ese rato dejó todo. Bueno, si ese señor que equivocadamente, no es miembro de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? No. Si ese señor que equivocadamente, ¿verdad?, hizo lo que hizo, ¿verdad?, ¿cuánto más nosotros los cristianos? Hay que tener valor como Pablo. Pablo tenía el poder para... Sí. Tenía el poder para Y pues ahí está el ejemplo bíblico, ¿verdad? Saulo, ¿verdad? Todo lo dejó. Tengo muchos ejemplos. ¿Qué tan rico estaría Saulo? No lo sabemos. Pero fue un hombre de autoridad, un hombre de prestigio, un hombre privilegiado. Hoy en día, noten que tantos hombres que están en esta altura, ¿verdad?, están listos para dejar todo eso. ¿Ustedes creen que Trump lo dejaría? ¿Ustedes creen que Biden lo dejaría? ¿Ustedes creen que Pelosi lo dejaría? ¿Eh? ¿Usted cree que estos hombres lo dejarían todo? Están perdidos, ellos saben. Pues sí, pues. Porque ellos pueden vivir hasta 90 o 100 años que les dé Dios. Nunca van a gastar, la eternidad al infierno. nunca van a gastar el dinero que tienen, hermanos. Podrán vivir 90 o 100 años que les dé Dios, pero toda la eternidad en el infierno. Pero teniéndolo todo, perdidos. ¿De qué les sirve al hombre ganar el mundo? Así es. Ellos hacen y deshacen. Yo aquí, yo muevo aquí. Sí. muevo acá. Y vuelvo a repetir, hermano, no estoy insinuando, ¿verdad?, que vaya y venda su casa, que vaya vendiendo todo lo que tiene, ¿verdad?, y que ya se quede sin nada. Eso no estoy diciendo. Estoy diciendo, ¿verdad?, que haya una transformación en nosotros. Uno puede tener lo que tiene, pero dedicados primeramente a Dios. Que Dios tenga el primer lugar en nuestra vida. Que Dios sea el primero en toda nuestra vida, en nuestras decisiones, en todo lo que hagamos. Y aún así Dios nos va a bendecir. Porque las bendiciones vienen de Dios. ¿Ok? El tiempo ya se me terminó, ¿sí, hermano? Sí, hermano, una cosa que dijo usted en la mañana y lo ha dicho varias veces que ser cristiano no es fácil. Vámonos al Antiguo Testamento. Abraham dejó a su familia. Se ve bien fácil, pero no es fácil. No es fácil. O sea, muchas veces no te desprende de la familia que no está en Cristo. En pocas palabras voy a hablar lo que es, ¿verdad?, directo. Ahí sigues, ¿verdad?, porque te duele. Abraham tuvo que dejar su familia, tuvo que apartarse, tuvo que hacerle caso a Dios. Y es algo que muchas cosas nosotros, como dijo David, dijo, yo perdono a Dios, dijo, por los pecados que me son ocultos, porque muchas veces nos estamos pecando y no nos damos ni cuenta. A veces nos damos cuenta, ¿verdad?, y a veces no nos damos cuenta. Pero es difícil ser cristiano, Oh, sí. es difícil, no es fácil como dice usted. Y yo creo que muy poco nosotros entendemos eso, hermanos. Muy poco nosotros no entendemos esto y muy poco nosotros no apreciamos lo que tenemos. Hasta que no lo lleguemos a perder. Es cuando lo debemos apreciar. Pero muchas veces ya es tarde. Recuerde de que con Dios no podemos andar vacilando, hermano, como decimos, ¿verdad? No sé si es una palabra vulgar, pero no vamos a andar vacilando. La palabra correcta es Gálatas capítulo 6, versículo 8 en adelante. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Y si acaso uno llega al punto, ¿verdad?, de que juega con Dios, el Dios, sí, contrario a lo que es Obama. Recuerden, Obama dijo que hizo una línea y los rusos la pasaron esa línea, ¿verdad?, red line que le dicen, y los rusos la pasaron y luego hizo otra línea. Con Dios no va a ser así. Con Dios pone su línea
Y si la cruzas, nos va mal. Romanos capítulo 1, versículo 28. Punto. Proverbios capítulo 1, versículos 28 en adelante. Con Dios no podemos jugar así. Solo que muchos de nosotros no apreciamos lo que tenemos y muchas veces no conocemos lo que tenemos. Pero esto es lo que la parábola del tesoro escondido nos quiere dar a entender. Otra vez, una símile, ¿verdad? Una comparación de lo que es el reino de Dios y qué es lo que nosotros debemos de hacer concerniente al reino de Dios. Esta tarde, si acaso hay alguno de nosotros que necesita las oraciones de la congregación, o estamos listos y preparados, ¿verdad?, para entregar nuestra vida a Cristo Jesús, queremos ayudarle. No queremos forzarlo, pero queremos ayudarle. Y si aún todavía le falta más conocimiento, estamos listos para sentarnos, abrir la Biblia y enseñarle lo que ella dice concerniente a su situación delante de Dios. Si acaso usted se encuentra en necesidad, le rogamos que nos haga saber. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Discúlpenme, hermanos, hace rato agarré el lugar del hermano Víctor y no escogí a alguien que fuera a dar los anuncios. Le damos el lugar a nuestro hermano, nuestro hermano Gilberto y nuestro hermano Porfirio. Le dejamos la oración, la última oración. Fue un error mío, el hermano Noé me lo dijo, pero no le hice caso. Aquí vemos las consecuencias. Hermanos, vamos a cantar el canto 118, Valor y Fe. Valor y Fe. Cantemos. Si en tu senda las nubes por paz